Pues así como dicen las alabanzas, bien bonitas, ¿verdad? Las alabanzas. Acerca de que estamos crucificados juntamente con Cristo, ese es el título del capítulo de hoy, es crucificado con Cristo. Y bueno, este capítulo es un poquito también de exhortación. Y bueno, el versículo clave es el bien conocido versículo de Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, pues en este capítulo, el pastor Mann nos habla de una visión que él tuvo. Una vez estado acostado en su cama, estaba descansando, y entonces él dice que él vio que una cruz descendía sobre él, y él en el espíritu veía como unos clavos eran clavados en esa cruz, y al mismo tiempo oía las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó, perdón, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el pastor Mark ya sabía él que Jesucristo había sido crucificado por él en la cruz, que el Señor había dado su vida por él, pero ese día esa revelación lo ayudó a entender de que él también tenía que ser crucificado juntamente con Cristo, o sea, que tenía que morir a su yo, ¿no? Entonces, pues, se nos habla de las máscaras religiosas, y el pastor Mar pues continúa narrando de que en la década de los 90 él estuvo trabajando como copastor en una congregación en la ciudad de Victoria, en Australia, y que en ese tiempo hubo un derramamiento grandísimo del Espíritu Santo en esa congregación. Dice que en un lapso de 1 año y medio, como 35,000 personas visitaron esa congregación. Entonces, pues sí es un lazo de tiempo corto para tanta gente, ¿no? Pero él dice que antes de que el Espíritu Santo se derramara de esa manera, que había habido una profecía en donde el Espíritu Santo les había dicho que se quitaran las máscaras religiosas, ¿no? Máscaras, sí, de religión y de hipocresía, ¿no? Entonces, pues yo supongo, ¿verdad? Que después de haber recibido esa profecía, pues la gente obedeció, ¿no? Porque pues el resultado fue de que el Espíritu Santo pues se derramó de una manera muy poderosa, ¿no? Entonces, pues el pastor Mark comenta que esa condición de andar cargando máscaras de todo tipo, ¿verdad? Es algo que él ha comprobado una y otra vez, que sucede muchísimo en las iglesias, y que la gente pues está muy bien entrenada para usar términos religiosos, cristianos, y comportarse de manera muy decente y todo en la iglesia, pero pues en sus casas, ¿no? O en sus trabajos, porque hasta hay gente que también en la iglesia son muy buenos y en sus casas también, pero en el trabajo pues son otras gentes, ¿no? O así, ¿no? Entonces, pues eso sucede mucho, ¿no? Se sucede mucho. También se nos habla de nuestra voluntad rebelde, que es que la gente no quiere reconocer, la gente no quiere abrirse, no quiere traer precisamente a la luz que llevan esa vida privada, ¿no? Diferente a la que viven en la iglesia. Las personas pues no quieren ser descubiertas, ¿no? Porque pues sería algo vergonzoso, uno no quiere ser puesto en evidencia, no quiere ser expuesto, ¿no? Si las personas pues quedaran así, no expuestas, y eso pues sí sería así como que un momento muy desagradable, ¿no? Entonces, cuando son expuestas por alguna otra persona, porque
la mayoría de las veces la persona no va a sacar eso a la luz, ¿no? Pero si llegara a suceder que otra persona se da cuenta del tipo de vida que está llevando, o incluso que el Espíritu Santo lo revele, ¿verdad? Porque a veces el Espíritu Santo también lo va a revelar para que haya arrepentimiento, porque el Señor siempre quiere eso, quiere una restauración. Pues no lo van a aceptar, ¿no? Lo que va a suceder normalmente es que las personas se van a excusar o van a defenderse con cosas como yo voy a hacer lo que quiero, nadie me va a decir que haga lo contrario, o bueno, a mí no me importa lo que los demás piensen, ¿no? O el típico, que ese sí lo he oído yo, el Dios conoce mi corazón, ¿no? O el famoso, no me juzgues, porque no hay que juzgar, ¿no? O sea, no, eso también, ¿no? Típico, no me juzgue, ¿no? Un largo etcétera, ¿no? O peor todavía, en el peor de los casos, es cuando a una persona se le ocurre decir, Dios me dijo que hiciera eso y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Cuando en realidad Dios no le habló, ¿no? Eso es algo muy, muy grave de hacer, ¿no? De hecho. Entonces, por ejemplo, en una ocasión aquí en la iglesia local, pues estábamos en una reunión de oración, ¿no? Y hay una persona que quería abrir una congregación en el pueblito donde él vive y estaba haciendo ese comentario, ¿no? De que él quería abrir esa congre y todo. Y pues me dice, ¿no? Que él quería que estuviera yo de pastora con él. Y yo, no, pues no puedo. Y que me dice, es que el Señor me dijo que tú vas a ser pastora. Y yo, oh, pues la verdad, no sé, pues ya se fue hace algunos años, así que no sé si lo traté de la mejor manera, pero pues como me lo dijo públicamente, ¿verdad? Y me lo dijo en la reunión de oración, donde había más gente, pues no, la verdad sí le dije, no, Dios no te dijo eso, porque si Dios fuera el que te dijo eso, Dios me lo hubiera dicho primero a mí, ¿no? Yo sabría que yo estoy llamada para algo así, y ya a lo mejor tú al decirme, pues ya hubiera sido confirmación, pero a mí Dios nunca me ha dicho nada, entonces ese no fue Dios el que te habló, manito. Entonces, pues no, imagínense, ¿no? Pero, ¿qué tal que otra persona que le diga, no, es que Dios me dijo que tú vas a ser pastor, ¿no? Ah, no, pues entonces sí, si Dios le dijo, ¿no? Como el profeta viejo y el profeta joven, ¿no? Yo me encontré un ángel y el ángel me dijo, haz lo que regrese y que coma contigo pan y todo, y luego lo mata el león, ¿no? Muy drástico, pero el Señor no le había hablado, ¿no? Entonces es algo muy grave decir que Dios dijo que hiciera uno algo, de dar una palabra que Dios nunca habló o algo, puede ser algo muy peligroso. Otro ejemplo es a lo mejor hasta ustedes hayan oído algún caso como este. A mí me gusta oír a un profeta que se llama Cliff Bell, y él da un ejemplo que, por ejemplo, cuando él era soltero, una mujer, yo pienso que le gustaba a él, ¿verdad? Y la mujer empezó a decir, no es que Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo, ¿no? Y él sabía que no, porque pues Dios no le había dicho, ¿no? Y pues esta mujer hasta juntó un grupito de hermanas para que oraran por eso y como él ya tenía en su corazón que el Señor le estaba poniendo otra mujer, pues estaban orando en contra de la con la que él estaba interesado. Imagínense qué grave, ¿no? Entonces, y sí fue una cosa fea porque esta otra mujer como que sentía la opresión espiritual y era una cosa muy fea en el espíritu lo que estaba sucediendo, ¿no? Y fue tan feo que al final ellos terminaron yéndose de esa congregación y ya en la otra congregación sí tuvo confirmación de que esta otra persona sí era para él y todo, se casó y tienen un ministerio muy fructífero y todo, ¿no? Pero imagínense, ¿no? No es que Dios me dijo, o peor aún, cuando es que Dios me dijo que me voy a casar con esta persona y esa persona hasta casada es, ¿no? O él mismo es casado, ¿no? Pero el Señor le dijo que se divorcie de su mujer porque tiene otra mujer para él. O sea, pues no, ¿verdad? Entonces, cuando la voluntad se enfrenta a los estándares de Dios, pues puede haber mucha ira, ¿no? Mucha negación. La gente niega que hay un problema, hacen todo lo posible para justificarse.
se hace una mezcla de autoengaño con autojustificación, ¿no? Mezclado con justicia propia, ¿no? El reconocer el error, el estar dispuesto a pasar la vergüenza, pedir perdón si nos equivocamos, ofendimos, etcétera, pues sí, la verdad sí requiere de humillarse, o sea, requiere de una actitud de humildad, ¿no? De quitarse la mascarita sagrada, la mascarita de orgullo, de lo que uno traiga. Y pues sí, muchas veces no va a ser fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, me imagino que pastores que tienen sus congregaciones, esas megas iglesias, ¿no? Y reconocer delante de toda una congregación de esa que se equivocaron en algo, pues sí va a requerir bastante orgullo, ¿no? Porque pues, ¿no? Entonces, pues por lo general, yo creo que esos pastores, ¿no? Hay gente, yo he sabido de gente que van y los exhortan, que Dios les envió a alguien para que se arrepientan, unos se arrepienten, unos no, por el orgullo, ¿no? Pero veamos lo que dice aquí en Hebreos 4:13. Lo voy a poner aquí en el chat. Vamos a ver. Ahí está. ¿Me puedes apoyar, Dina, con Hebreos 4:13? Sí. El micrófono, por favor. Aquí, pequeño detalle. Sí. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. O sea, pues sí, ¿no? No podemos esconder nada del Señor en realidad, ni lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que pensamos, ni las, ¿cómo se dice? Las motivaciones que están detrás de todas esas acciones, pues el Señor también las sabe, ¿no? Entonces, pues la verdad no tiene caso andar cargando máscaras ni nada cuando, pues sí, es un autoengaño, ¿no? Está uno engañándose a uno mismo porque pues a Dios no lo pueden engañar. Entonces, también esto sucede porque la negativa de humillarse y de hacer las cosas diferentes, pues es porque la gente no quiere también perder el control, ¿no? Los humanos, las personas, estamos acostumbrados a tener el control y no nada más en manera negativa, o sea, estamos acostumbrados a tener el control de nuestra vida, ¿verdad? A decidir lo que está bien, lo que está mal, todas las escogencias y decisiones que tomamos, pues son basadas en nuestro albedrío, ¿no? Controlado por nosotros mismos, nuestra propia alma, nuestras emociones, etcétera, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de la persona pues no quiere tener el control de su propia vida, el control de una situación o el control de otra persona, ¿verdad? Por eso van hasta con los brujos, porque les quieren hacer amarres o quieren esto, quieren controlar, ¿no? O un grupo de personas o controlar hasta la congregación, ¿no? Entonces, pues sí, la gente quiere mantener el control y para poder lograrlo, pues va a mentir, va a engañar, va a negar, va a acusar, va a manipular, no a fingir estar confundida, no entender, van a fingir demencia, ¿no? ¿De qué estás hablando, no? Y entran en cólera y me acordó mi esposo porque cuando le reclamaba las cosas, ¿no? Lo agarraba en la masa o ya sabe, ¿no? Alguna cosa, ¿no? No, exactamente pasaba eso. No sé de lo que me estás hablando. Y ya, se enojaba y se paraba y se iba, ¿no? Para que ya no siguiera, ¿no? Reclamando nada. Es verídico, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice el libro es así, ¿no? Cuando las personas están así, no piensan ni tampoco en las consecuencias, ¿no? Que van a enfrentar por estar viviendo en ese autoengaño y autojustificación, ¿no? Y pues se nos habla de la historia del joven rico, por ejemplo. El joven rico, él pensaba que a sus ojos, pues que él era bueno, ¿no? Cuando habló con Jesús, Jesús sabía que él sabía los mandamientos, por eso no le dijo, a ver, ¿cuáles son los mandamientos, no?
sino le dijo, los mandamientos sabes, le dijo. Y entonces, y pues él le dijo, ¿no? No, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo él, bueno, entonces ya Jesús saca su lamparita y le muestra la partecita que le estaba faltando, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? Dijo él. Entonces Jesús le dijo, ay, gracias por preguntarme. La verdad es que sí te falta una, mira, es esta, ¿no? Entonces pues ya le puso ahí el puntito de like que le faltaba y pues se puso muy triste, ¿no? Porque pues tenía avaricia en su corazón, ¿no? Entonces, pues la verdad no sabemos si el joven rico estaba, bueno, primero es que tenemos el caso, por ejemplo, de las personas que están mal, están en pecado, están en orgullo, andan en falta de perdón, ofensa o lo que sea, y lo saben, pero no se quieren arrepentir, ¿no? Y les da vergüenza o no quieren mostrar debilidad, nada de eso no lo muestran, ¿no? Y ponen excusas y todo eso, pero también tenemos el caso de personas que tal vez haya áreas en su vida que están mal, pero no se dan cuenta, ¿no? No lo pueden detectar así muy claro qué es lo que está mal, ¿no? Saben que algo está mal, pero no saben qué está pasando. Nada más notan que se les perdió el gozo, ¿no? Que ya no tienen paz o que como que están en un desierto y no saben qué pasó. Y por lo general cuando eso pasa, bueno, como yo vivía así, cuando eso pasa, ¿cómo les diré? Como que pasa un tiempo largo antes de que uno se dé cuenta que algo está mal, ¿no? Cuando uno se da cuenta es que ya, ¿qué está pasando aquí? Ya la cosa me está ahogando, ¿qué está pasando, no? Entonces, no sabemos si el joven rico estaba así, ¿verdad? Sabemos que él seguía los mandamientos y todo eso, ¿no? Y vivió una vida buena, ¿no? Pero podría ser que él no se diera cuenta de que ese era el problema porque él sabía que algo le faltaba. Él sabía que guardaba los mandamientos, pero ¿por qué le preguntó qué me falta? ¿No? ¿Qué me está faltando? Él sentía que algo le estaba faltando. Porque si nada más fuera de que, pues ya los guardo, y Jesús le había dicho, no, pues guarda los mandamientos. Pues sí, ya, gracias, eso todo lo guardo de mi juventud. Gracias, Jesús, me voy, ¿no? Pero no, le dijo, yo lo guardo todo eso, ¿qué más me falta? ¿No? Entonces ya fue que Jesús le mostró, ¿no? Que era lo que le estaba faltando, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos leyendo esa parte que leyó Dina de Hebreos, tenemos la parte de la esperanza. Pati, ¿me puedes apoyar leyendo el siguiente? Es de Hebreos 4, del 14 al 16. Sí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasa los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras dolencias, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Pati. Pues aquí vemos, ¿no? O sea, primero está diciendo en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas ante sus ojos, que nada se le escapa y todo eso, pero luego dice la parte buena, ¿no? Que él vivió como nosotros, en un cuerpo como nosotros, pero sin pecado, y que por eso nos entiende, y que por eso no vale la pena esconder lo que traemos aquí, porque él lo entiende. Lo que él quiere es que vengamos, nos acerquemos confiadamente, sabiendo que él es el único que nos puede ayudar con eso que estamos batallando, ¿no? Y que él no se va a enojar con nosotros porque aquí dice que él nos entiende, ¿verdad? Entonces, pues sí, en lugar de batallar tanto tiempo llevando una máscara de falta de perdón o de orgullo, ofensa o cualquier cosa, mejor es presentarse delante de Dios así como uno es, no importa lo que sea, ¿no? Y el Señor va a ser misericordioso
y darnos oportuno socorro, ¿no? Y bueno, ahora también nos habla, por supuesto, de que tenemos a nuestro adversario, ¿verdad? Entonces, Satanás y sus huestes demoníacas siempre trabajan en estrecha colaboración con la carne, ¿no? Entonces, Satanás se pone siempre del lado del hombre en la carne, ¿no? Él quiere que tú te sientas cómodo haciendo lo que tú quieras, ¿no? Y al mismo tiempo estar en rebelión contra Dios, ¿no? Vemos que Satanás quiso desviar a Jesús de su propósito. Vemos que en repetidas ocasiones también el diablo quería que Jesús se saliera de control de sus emociones. Eso sucedía cada vez que los fariseos venían y le empezaban a decir, no, pero esto, no, pero lo otro. Incluso hay una parte en donde dice que lo provocaban a hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, lo estaban presione para que él se saliera de control de sus emociones, ¿no? Pero el propósito de Jesús era ir a la cruz, ¿no? Sí sabemos también que el Señor hizo sanidades, hizo liberaciones, limpiar leprosos, visitaba muertos y todo esto. Todas estas cosas eran señales de quién era la persona que estaba ahí, que era el Mesías, ¿no? Pero el propósito final era la cruz, porque bueno, sabemos, ¿verdad? Sin la cruz, pues no hubiera habido perdón de pecados para ninguno de nosotros, ¿no? Entonces el diablo siempre trataba también de desviarlo de su propósito, no nada más en las emociones, pero también del propósito primordial y final que era la cruz. Vamos a ver lo que dice, o sea, Satanás quería que Jesús agarrara el camino fácil. Primero tenemos la tentación en el desierto cuando, a ver, les voy a poner aquí. Aquí está. ¿Qué? Con tu pie. Ahorita lo pongo, un segundo. Ok. Hermano Ricardo, ¿me puede apoyar leyendo? Ay, no, espérame, puse otra vez el de Hebreos. A ver. Yo lo leo porque me siento que no participo. Sí, claro que sí, gracias, Elizabeth. Mateo 4 del 5 al 6. Sí, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así es, gracias, Elizabeth. ¿Qué vemos aquí? Que el diablo está tentando a un Jesús que está bien debilitado, ¿no? No vino a tentarlo al principio del ayuno ni al final, sino, perdón, en medio, sino al final cuando ya estaba bien débil de no haber comido, cuando tenía mucha hambre y todo eso, y ahí va y se lo lleva ahí, pues ya tírate, ¿no? Mátate, ¿no? Y ese tipo de espíritu, yo he experimentado también ese tipo de espíritu de suicidio, de mátate, y no es cualquier cosa, es algo muy fuerte, o sea, es, como les dijera, no es nada más de que oyes en tu mente, mátate, no, junto con el mátate, como que tratan de sobajar tu voluntad, como cuando llevo a mi hija, por ejemplo, que le quiero cambiar el pañal, y que le digo, vamos, ven para cambiar el pañal, pero al mismo tiempo le estoy arrastrando, vamos, ¿no? Bueno, el espíritu no te arrastra, pero de la manera que te lo está diciendo es así, es agobiante, ¿no? Entonces, esa tentación que él tuvo ahí no era una tentación chiquita, era una tentación fuerte, ¿no? Y que le está diciendo, mátate, de una vez mátate ya, no quería que fuera la cruz. Ahora vamos a ver, como no pudo ahí, luego vamos a ver cómo lo trató de hacer otra vez. A ver, vamos a ver, déjenme ver. Ok. Ahora sí, hermano Ricardo, ¿me puede apoyar en Marcos 8, 31 al 33? Dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Gracias, hermano. Ahí la palabra reconvenir es una palabra que es así como, no como ay Jesús, ¿no? Era como reprender. Esa era la palabra, como que lo estaba regañando Pedro, como diciendo, no, Jesús, ¿cómo es posible, no? Aparte, fíjense que no utilizó a cualquier discípulo, no utilizó a Felipe, a Natanael, no utilizó un discípulo que Jesús amaba mucho, porque aunque Juan es un discípulo que también Jesús amaba mucho, pero cuando yo leo los evangelios y todo eso, yo siento una impresión muy fuerte de que también el Señor amaba mucho a Pedro, como que tenía un amor muy especial también por él. Entonces, fíjense cómo es el diablo. El diablo primero dijo, bueno, primero voy a usar a Pedro, a lo mejor me sale, ¿no? Que Pedro le diga que no, y luego como Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, pues también el Pedro se le va a ir, que tenga ofensa, que se enoje y que se vaya, ¿no? Y ya no quiera seguir a Jesús, ¿no? Porque eso pasa también, ¿no? Hay muchos hermanos, ¿no? Pues si luego no los saludan y ya se ofenden y se quieren de la iglesia porque no los saludan, pues ahora imagínate si le dices Satanás a un miembro de la iglesia, uno pues ya, es una invitación a que ya no regrese, ¿no? Pero pues Pedro siguió ahí, ¿no? Gracias a Dios. Por eso, bueno, esto no viene aquí, pero por eso el otro día yo estaba pensando que, por ejemplo, en la Santa Cena, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, por eso Pedro le hizo así a Juan, pregúntale quién es, no vaya a ser yo otra vez, como ya me llamó Satanás, a lo mejor yo voy a ser el que la voy a entregar, ¿no? Pobre, como que yo estaba así nervioso, ¿no? Bueno, y la última vez que trató Satanás, esta me sorprendió, esta no había pensado en eso, pero cuando leí el libro dije, wow, sí es cierto. Hermana Cristina, ¿me pudiera apoyar con este? En Mateo 27, 39, 40. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sí, gracias. Fíjense, o sea, ya estando crucificado, no, bájate, a ver, pruébanos, si eres el hijo de Dios, a ver, bájate, ¿no? O sea, todo el tiempo probó hasta el último minuto de que Jesús no muriera en la cruz, ¿no? Qué barbaridad. ¿Cierto? Ahora, aquí hay algo muy serio porque... Ajá. Sí, ¿quería decir algo, hermano? No, yo pensaba que el micrófono está cerrado, pero nunca también he pensado en esto de esta manera. Sí, verdad, eso es uno que uno no piensa, ¿no? Pero fíjate cómo hasta ahí trató su última patada de ahogado a ver si le resultaba, ya estaba desesperado, ¿qué vamos a hacer, no? Y fíjate nomás, bueno, entonces aquí es esto muy importante de entender, porque así como ven, ¿cómo les diré? He visto también en otros libros y eso, Jesús siempre hace la alusión de, así como yo soy, como mi Padre me ama, yo los amo. Así como me hicieron así a mí a ustedes, así como yo hago esto, ustedes también lo hacen. O sea que como que nosotros somos un reflejo de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Pues claro, por eso debemos de vivir como el Señor Jesucristo, imitarlo y todo eso, ¿no? Bueno, de la misma manera, así como vemos que Satanás quiso que Jesús se saliera de control de sus emociones y así pecar contra Dios, ¿verdad? O desviar a Jesús de su propósito que era la cruz, de igual manera, Satanás nos va a llamar a bajarnos de nuestra cruz todo el tiempo. Él va a ponernos en la cabeza que no, que estemos cómodos, ¿no? Que mejor no haz lo que es más conveniente para ti, no te vayas a exponer, ¿no? No vayas a mostrar debilidad,
¿no? Que no, ¿cómo vas a pasar esa vergüenza? No pidas perdón, si él fue el que te ofendió, que él venga y te pida perdón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un chorral de cosas para que nosotros, no hagamos lo que Dios quiere, ¿no? No vivamos conforme a su voluntad, nos va a ofrecer la puerta fácil, ¿no? De que cómo salgamos de la situación. Algo que no te haga sufrir, ¿no? Que te haga, sí, que no pases por el sufrimiento, ¿no? El enemigo va a alterar tus emociones porque ahí es donde él trabaja en el alma, ¿no? Él sabe cómo tocarte para que te salgas de control, para que te enojes, para que te pongas triste, para que te deprimas, para que estés ansioso, todo eso, ¿no? Y así hacernos pecar. Y si nosotros seguimos obstinados en no venir al Señor y seguir andando con la mascarita, ya sea de manera, como les digo, de que sabemos que está mal, pero yo sigo con mi mascarita, o que no nos demos cuenta, ¿no? Siempre la salida es ir con el Señor, a que el Señor nos ayude, a que no nos revele, pero si nosotros no lo hacemos y seguimos en obstinación de andar cargando estas mascaritas, pues lo que va a suceder es que vamos a caer en rebelión. Y eso es algo muy, pero muy importante, el caer en rebelión, como les digo, ya sea de manera consciente o inconsciente, porque al caer en esa rebelión lo que va a suceder es que vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Y el enemigo sabe eso. Y por eso lo va a usar, ¿no? Lo más que pueda, ¿no? Él sabe que si dejamos de ser dependientes de Dios y de su misericordia y comenzamos a andar en nuestros caminos y las máscaras y todo eso, vamos a dejar de oír la voz de Dios y con eso vamos a empezar a desviarnos del propósito divino que Dios quiere con nosotros, ¿no? Por el cual nos mandó a la tierra. Por ejemplo, acuérdense lo que le pasó al rey Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? El rey Saúl fue puesto como rey y el destino de ese rey era, pues yo me imagino que ser como el rey David, ¿no? O sea, luchar por Israel y ser victorioso y en lugar de estas son las mañanitas que cantaba el rey David, es decir, que cantaba el rey Saúl, no, o sea, hacerlo grande como David, pero ¿qué sucedió? Que el rey Saúl dejó de oír la voz de Dios por medio del profeta y él escogió oír la voz del pueblo, que le decían, no, ve cómo están estas vacas tan gordas, ¿a poco las? No, hay que llevarla para ofrecerle holocausto a tu Dios y toda esa cosa, ¿no? Y él, oyendo la voz del pueblo, dejó de oír la voz de Dios y pues cayó en lo que cayó, ¿verdad? Que todos sabemos y al final, o sea, cayó en la rebelión, ¿verdad? Y esa historia es muy triste porque tanto que no podía escuchar la voz de Dios, que terminó yéndose con una divina que le dijera qué hacer porque él no sabía qué hacer. Perdió la vida y perdió el alma porque se mató, se suicidó, el hijo se murió también con él en la batalla. O sea, es una historia bien trágica, bien trágica por dejar de oír la voz de Dios, ¿no? Y sí, siguiendo usando la mascarita de que yo soy el rey, aunque él sabía que ya otro había sido elegido, de que era el rey y todo, él seguía, ¿no? En su obstinación. Entonces, eso es lo que va a tratar de hacer el enemigo con nosotros, ¿no? Él sabe eso. Él sabe que el Señor nos mandó a esta tierra, ¿verdad? Con un propósito divino, ¿no? Y Él nos quiere desviar de eso, ¿no? Entonces, hay una parte en la Biblia en donde dice que Dios preparó obras para que nosotros anduviéramos en ellas de antemano. Y yo siempre decía, ¿qué será eso? O sea, pues sí, obras, ¿no? Que el Señor preparó. Bueno, hay una, no sé si ustedes todos han oído a Kevin Zadai o han escuchado de él, pero él dice en una parte que cuando él estuvo en el cielo porque murió en un quirófano y tuvo unos encuentros con el Señor, él dice que el Señor le mostró que como había un libro acerca de la vida de él. Antes de mandarlo a la tierra, el Señor ya había escrito en un libro las cosas que él iba a hacer en la tierra, ¿no? Para extender el reino y todo, cosas maravillosas, ¿no? O sea, para extender el reino, no para exaltarlo a él, pero y entonces
entonces cuando yo oí eso entendía a qué se refería a eso, de que el Señor ya ha preparado obras de antemano. Eso quiere decir que yo tengo un libro, el hermano Ricardo, la hermana Cristina, Dina y Patti y el hermano Juan. El Señor ya escribió las obras que nosotros, ya preparó las obras, ¿no? Para que nosotros andemos en ellas. Yo pienso que cuando estemos con el Señor, Él va a cotejar, a ver de lo que yo escribí, que tú ibas a hacer, qué tanto hiciste de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, imagínense qué importante es, ¿no? Porque si el diablo nos logra que nos bloquearnos o desviarnos a poco, mucho a mucho, desviarnos de eso, pues ya no cumplimos el propósito de Dios, dejamos de oír la voz de Dios. Y como todo lo que Dios hace no es para que uno se lo quede, sino para que se extienda, entonces se vuelve en una total catástrofe, porque a lo mejor Dios nos iba a usar a nosotros. Si oímos la voz de Dios, a lo mejor Dios nos iba a dar una palabra para una persona que le iba a cambiar la vida, ¿no? A lo mejor una palabra de aliento, una palabra a una persona que lo iba a hacer que buscara a Dios. Y nosotros por andar en rebelión y con máscaras y todo, no hicimos caso, no oímos lo que Dios nos estaba diciendo y ya el camino, el destino de esa persona cambió radicalmente porque yo no oí la voz de Dios que Él quería que yo le hablara a esa persona, ¿no? Entonces, no podemos andar aquí y allá, ¿no? O sea, pretender que están oyendo a Dios y acá como que dándole el dedito, la mano al enemigo cuando Él nos sugiere que sigamos enojados, que sigamos ofendidos o que sigamos con orgullo o no le preguntes al Señor de ahorita porque no te voy a oír, está ocupado o esa persona sí lo oye, pero a ti no, o todas esas cosas que pone el enemigo. No, simplemente nosotros no tenemos que oír esas cosas, nosotros tenemos que hacer caso, ¿no? Lo que Dios dice, utilizar nuestro tiempo para estar cerca del Señor y oír de su voz, de la manera que el Señor nos hable, porque cada quien tiene su manera, ¿no? Que el Señor le hable. Estar seguros de para qué el Señor nos envió aquí y ocuparnos en eso, ¿no? Y no darle cabida al enemigo en ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una muerte diaria, pero la decisión es nuestra, ¿no? Porque pues hay que recordar también que el arma poderosísima del enemigo es la mentira, eso es todo, ¿no? Él no nos va a poner una pistola en la cabeza, ya verás lo que te estoy diciendo. No lo va a hacer, él nos va a engañar, va a hacer todo a través del engaño para tratar de hacer que nosotros voluntariamente le hagamos caso, ¿no? Entonces, pues son decisiones, ¿no? Que debemos de tomar todos los días, de no ponernos de acuerdo con él ni nada, ni sus sugerencias ni nada, ¿no? Sino siempre estar de acuerdo con el reino del Señor al que estamos sirviendo, porque esa es la única manera que vamos a poder extender el reino del Señor, ¿no? Y andar en luz. Entonces, debemos de escuchar cuando el Señor también nos corrige, porque ya ven ustedes que ahora con lo de la inclusión y con lo de seeker friendly, todas esas iglesias y ¿cómo se llama? Pues sí, de esas maneras que ahora tienen las congregaciones de no ofender a nadie, ¿verdad? Entonces, pues ya no quieren hablar de nada de estas cosas, ¿no? Que sea pecado, que sea santidad, que no, nada de eso, ¿no? Nada más dime que Dios me ama y que tengo una maravillosa vida y futuro y todo eso. Pero también debemos de aceptar la corrección del Señor. Vamos a ver lo que dice Proverbios 5, del 11 al 14. Gracias, Dina, ¿me puedes apoyar? Proverbios 5 del 11 al 14. Al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Entonces dirás, ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y soy juzgado ante toda la comunidad. Sí, imagínense, ¿no?
qué triste, es triste y como les digo, es trágico porque pues eso se parece, por ejemplo, a la vida del rey Saúl, ¿no? Alguien que estaba destinado para ser grande y no, y él no es una excepción. O sea, hay mucha gente que sus destinos son totalmente diferentes de los que están viviendo hoy, ¿no? O incluso nosotros, ¿no? Que nos sirva de reflexión. Estoy viviendo en el potencial que yo tengo, y me estoy refiriendo al potencial, estoy echando mano de los recursos que Dios tiene. A lo mejor Dios de verdad Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere salvar, Dios quiere sanar a alguna persona o algo, y a lo mejor pues no, yo estoy aquí bien cómodo, ¿no? ¿No? Entonces, pues que no nos pase así, que el Señor tenga misericordia. Entonces, vamos a leer también el famoso versículo de Lucas 9, 23 al 25. Gracias, Elizabeth, si puedes leerlo todavía. Lucas 9, 23 al 25. Ahí existe Elizabeth ahí todavía. Estoy acá, pero como lo tenía en mute. Ok, y Ah. decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gracias, Elizabeth. Pues sí, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Que todo el mundo nos vea como los grandes predicadores o los grandes profetas, ¿no? Estamos estudiando algo de profecía y eso. Bueno, no profecía en sí, sino cómo servir mejor al Señor, sería lo correcto decir. Y pues estamos aprendiendo que no nada más porque una persona profetice, ¿verdad? Incluso haga milagros, todo eso, ya ven que la Biblia incluso dice, ¿no? No profetizamos, no sanamos y echamos fuera demonios, y él le va a decir, yo a ustedes ni los conozco, ¿no? Está hablando de gente que tenía pecado oculto, gente que no venía, que andaba con máscaras, gente que no tenía comunión con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que arrepentirnos de verdad, ¿no? Entonces, para poder vivir así, ¿no? Una vida en la cual uno haga la voluntad del Señor, ¿no? Uno cargue su cruz todos los días y siga al Señor. ¿Cómo podemos vivir así? Bueno, yo considero 3 puntos, a lo mejor hay más, ¿verdad? Pero en base a lo del libro y uno que agregué yo, que no está en el libro, pero bueno. El primero es que debemos de experimentar un arrepentimiento verdadero, ¿no? Negarnos a seguir usando esas máscaras, a seguir viviendo en la religión, ¿no? O cualquier otra cosa que sea la máscara, ¿no? Como les digo, hay tantas, ¿verdad? Tendríamos que hacer una lista exhaustiva, ¿no? Pero sí debemos de morir a esa vieja naturaleza orgullosa y rebelde que tenemos y elegir seguir a Cristo, ¿no? Y el arrepentimiento verdadero tal vez podemos reconocerlo cuando es un arrepentimiento verdadero, porque, bueno, el arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud, ¿no? Pero un cambio de actitud, ¿cómo les dijera? Es diferente, por ejemplo, al remordimiento. Una vez platiqué yo con una persona que le había sido infiel a su esposa y le dije, bueno, ¿te sientes mal? Pues sí me siento mal, pero la razón por la que él se sentía mal no era porque la lastimó ni nada, sino él sentía mal de que lo cachó, porque como lo cachó, entonces ya como que su vida cambió por eso, la esposa lo estaba vigilando y esto y lo otro, ay, o sea, en otras palabras, es como que si no me hubiera cachado ahorita, yo seguiría igual de feliz y contento, ¿no? Entonces, ese es un como remordimiento, pero no es arrepentimiento. Por supuesto que no. Entonces, el arrepentimiento tampoco es cuando venimos y lloramos con el Señor porque hicimos algo y a los 2 días pues estamos haciendo lo mismo, ¿no?
O sea, no, precisamente el arrepentimiento verdadero, aunque nos sintamos tristes por una corrección, una exhortación del Señor, del hermano, del profeta, de lo que sea, esa tristeza nos debe producir en el corazón el querer cambiar, ¿no? El querer cambiar y ya no hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el arrepentimiento verdadero que nos lleva al segundo punto, porque yo pienso que algo muy importante para poder seguir, cargar la cruz y todo eso y vivir así, es el amor, o sea, amar al Señor, ¿no? Por eso es que el Señor dice, el primer mandamiento es amar al Señor con todo, con todo el corazón y alma, mente y todo, porque si logramos amar así al Señor, entonces sí vamos a poder amar al otro, ¿no? Y a nosotros, ¿no? Entonces, si primero nos tratamos de amar a nosotros o al otro antes que a nosotros y al Señor no, o sea, no se está haciendo en el orden correcto y todo empieza a salir mal, ¿no? También yo antes como que, o sea, sí lo entendía, pero que como que no le ponía la atención de vida cuando dice que si yo hablo en lenguas y conozco todos los misterios y puedo revolver las montañas y si toda esa cosa y no tengo amor de nada me... Es más, hasta dice, si entrego mi cuerpo para ser quemado y si no tengo amor de nada me sirve. Imagínense que yo como cristiana dijera, sí, mátenme, quémeme y todo eso, y que no me contara porque no tengo amor. O sea, en vano fue el sufrimiento ese tan feo, que no me contó nada porque no tengo amor, ¿no? Entonces, si algo así no me contara, entonces imagínense, pues no me cuenta nada de lo que haga entonces para el Señor, ¿no? No me cuenta nada. Si yo no lo hago por amor, aunque esté ahí ministrando los cuartitos de oración, pues no. En verdad todo tiene que ser movido por un amor, sí, un amor que, entonces, bueno, es algo que yo le pido al Señor. Antes no se lo pedía, pero cuando oí eso no es que sí, de verdad qué importante es, porque a mí de qué me sirve, ¿no? ¿De qué me sirve que yo, profetice y que se cumpla lo que pasó, que todo eso, no? Si me voy a llenar de orgullo, o si, etcétera, ¿no? Sí, no, necesitamos, de verdad necesitamos el amor es lo que nos va a mantener con un, perfil bajo, es lo que nos va a mantener a ayudar a mantenernos en humildad y todo eso, y el amor es lo que va a ser, como les dijera yo, pues sí, cuando estoy no enamorado, ¿no? Es como la pila que uno puede hacer lo que sea por amor cuando esté enamorado. Bueno, pues eso es precisamente, si amamos así al Señor, entonces vamos a poder hacer lo que sea y no nos va a pesar, porque cuando el Señor nos pida que hagamos algo, Él nos va a dar lo que necesitemos, incluso el descanso también, ¿no? O sea, podemos confiar que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que es muy importante el amor. Y la tercera, por último, es confiar en Cristo y en el poder de su fuerza. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:13. Pati, ¿me puedes apoyar leyendo Romanos 8:13? Está en dos versiones. ¿Me puedes leer las dos? Ok. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Y lo dice, si viven de acuerdo a su deseo natural, morirán para siempre, pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Amén. Amén, sí. Entonces, aquí vemos que incluso el amar a Dios, así de esa manera, pues no sale de nosotros, ¿verdad? Es un amor que se lo tenemos que pedir para que Él nos llene y nos rellene y así nosotros lo podamos también dar, ¿no? Entonces, y si hay algo en nuestra vida que no está bien, ¿no? Que nosotros detectemos, ¿no? Ay, aquí estoy algo, no siento paz o lo que sea, o algo anda raro, lo que sea, lo sepamos o no, el Señor está dispuesto
a traernos luz y ayudarnos, y incluso si es algo que no podemos vencer, ¿no? O así, de esas, no sé, hay cosas que son más difíciles de vencer, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. O sea, que nunca nosotros, y cuando éramos pecadores no podíamos, pues ahora tampoco podemos, sino que es el Señor en nosotros el que hace toda la obra, ¿no? Nada más que nosotros estemos dispuestos, ¿no? Eso es todo. Nosotros decimos sí y el Señor dice, ok, yo te ayudo, hace todo lo demás, ¿no? Entonces ya nada más para terminar, hermana Cristina, ¿me puedes apoyar a leer Efesios 6 del 10 al 11? Gracias. Efesios 6, 10, 11. Ujú. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Sí, gracias. Entonces, fíjense, ahí también dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. O sea, no es en nuestra fuerza poderosa, sino en la fuerza de Él. Él es el que nos da la fuerza para vencer el pecado, para vencer, para hasta quitarnos las máscaras esas. Él también nos puede dar esa fuerza, ¿no? Y incluso la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios, no dice vístanse de su armadura, dice vístanse de la armadura de Dios, o sea que la armadura que traemos puesta no es nuestra, es la de Dios, por eso es tan poderosa, ¿no? Entonces, pues siempre que utilicemos los recursos del Señor, tenemos la victoria asegurada. Pero entonces para eso, como les digo, hay que tomar nuestra cruz, oír al Señor, volvernos sensibles a su voz y no hacerle caso al enemigo, no hacerle caso al enemigo, para que no nos salgamos del propósito del Señor. Entonces, bueno, pues ese es el estudio. Espero que les haya servido. ¿Tienen algo que comentar? Hermanos, sí, es un favor en realidad, no mucho sobre lo que se ha hablado, pero se ha tocado en cositas, ha habido mensajes para mí. Mi hermana me está pidiendo dinero que quiere, porque quiere comprarse una casa. Y en realidad depende de mi esposo, ¿ok? De prestarle el dinerito, que sí lo tenemos, pero como el récord de mi hermana es muy malo, cada vez que le hemos prestado nunca nos ha devuelto, y nunca le hemos prestado lo que ella nos está pidiendo, aunque no es mucho, ¿ok? Pero le quería pedir, por favor, oraciones para mi esposo, que tome una decisión que venga de Dios y no de la carne, como se mencionó en muchos párrafos ahora, porque al final no debemos estar apegados con lo de la tierra, ¿no? Es el reino de Dios, es más allá de lo que vemos. Sí, hermano, vamos a orar en el momento de la oración, podemos orar. Sí. Y también porque yo continúo teniendo problemas con mi schedule. Por ejemplo, hoy día me olvidé de bloquear el día para reunirme con ustedes y ya me comprometí. Así que voy a estar de camino manejando, pero voy a estar unidos con ustedes. No voy a poder participar. Sí, está bien, hermana. Gracias porque estuviste con nosotros. Gracias. ¿Querías decir algo para ti? Sí, que es muy importante siempre estar mirando a qué nos motiva, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí. Porque, como dices, las máscaras, ¿verdad? De lo que se ve por fuera, quizás será una cosa, ¿verdad? Pero los motivos son otros en veces. Lo que yo alcancé a observar en una reunión, puede que una persona se arrimó y luego empezó a hacer plática, ¿verdad? Pero ya de rato cuando se empezó la oración,
no se arrimó a recibir oración. Cuando se terminó ese servicio, una reunión con ese varón y todas las hembras, pero los varones no estaban. Y eso me llamó la atención porque dije, ¿a qué viene? ¿Verdad? Y entonces es por recibir esa atención personal para guiar, porque yo en eso pensé, dije, pues está raro porque yo diría que en veces las damas quizás ahorita se acostumbra que tienen un grupo las damas, los varones tienen su grupo. Y en ese instante yo sabía que había más varones, pero ellos no estaban en la reunión allí en esa. Entonces yo dije, ¿qué es el motivo? Y entonces un comentario que se hizo acerca de todo eso fue que lo que veíamos no era lo que se aparentaba allí. Y yo dije, oh, ok. Entonces yo allí me di cuenta de que a la superficie lo que estábamos viendo era que era servicial la persona, pero tenía motivos diferentes. Entonces, allí pude ver, ok, por eso es la ira del Señor con esa persona, ¿verdad? Porque el motivo de servirle a Dios es otro. Entonces Sí. es algo que me llamó la atención y dije, wow, ok, por un instante a mí me tenía ah, pensando, oh, pues qué bien, ¿verdad? Pero ya de rato dije, ay, estaba bien cegada. Pero allí puede uno ver también, uno dice uno, yo voy a servirle al Señor y ¿qué es lo que yo quisiera ver allí, verdad? Yo quiero ver que una persona sea restaurada, yo quiero ver que una persona sea liberada, que sea sanada. Yo voy a servirle al Señor. ¿Por qué motivo, verdad? Tenemos que hacer esa pregunta porque es importante, como dices en este estudio, podemos engañar a todos los que nos rodean, pero no a Dios. Y incluso uno, si uno llega a entender que el motivo que uno tiene no es correcto, que el Espíritu Santo nos lo revele para que podamos remover esas máscaras que de nada nos van a servir. Y como dices tú, es muy fuerte entender que puedes entregarte así al fuego hasta morir, ¿verdad? Sí. Quizás. am, y es importante reconocer de que así como David cayó, puede caer mucha persona y es importante que si empiezas con los buenos motivos, que termines de esa manera, ¿verdad? Porque también Sí, era sí. otra cosa que pudimos ver allí con David, que ah, su corazón estaba inclinado al Señor, pero también le falló y hubo consecuencias, ¿verdad? Y entonces Claro. ahí podemos ver que sí, en muchas de las veces, ah, otra cosa que miro es el desánimo de vez en cuando con Juan. Yo lo miro que vamos y luego lo miro desanimado ya cuando se termina todo, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que el enemigo lanza como Claro. ah, y lo ataca en la manera de que le gusta el compañerismo. A él, estamos al revés. Yo digo, yo me puedo estar en una esquina sola y estoy contenta, pero a él le encanta el compañerismo y cuando él no tiene la oportunidad de tener ese compañerismo, se siente triste. Entonces dijo, yo tengo que llevar eso con el Señor, porque yo sé que yo vengo sirviéndole a Dios y no es para el motivo que yo siento ese deseo de tener ese compañerismo. Y le dije que muchas de las veces diferentes ministerios obran diferentemente. Y una vez hablando con Pastor Mark, le dije que lo miraba como el avión que volaba y dejaba las bombas, ¿verdad? Y no hay chance de ese compañerismo en veces. Y entonces era otra. Entonces muchas cosas nos motivan, pero en Sí. realidad estamos para servir y tenemos que seguir adelante y no desanimarnos, ¿verdad? Claro. Por los motivos que sientamos tener para servir. Quisiera mencionar algo también, Ujú, que Dios está interesado en nuestro carácter, ¿no? Entonces, el hecho que nos pidan un favor, por ejemplo, pensando con la hermana Elizabeth, uno también tiene que evaluar si eso
le va a ayudar a lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, porque no es simplemente el hecho de hacer un bien a alguien porque nos lo está requiriendo. Es cómo va a ayudar a que esa persona crezca en su carácter. Porque si una persona tiene un patrón de que pide prestado y no sale de eso, le vamos a ayudar a que siga en su ruleta o vamos a ser instrumento de Dios de decir no, para que la persona se tope con una situación crítica. Sí, no amable, no, para que lo lleve un cambio. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están en una adicción? ¿No? O con una esposa que vive con un esposo que tiene una adicción y no toma una decisión, decir hasta aquí, ¿no? Pensando con mi abuela, ya se casó, ella primera conoció a Dios y mi abuelo se enojó y él tenía el problema de la bebida. Y entonces, mi abuela tomó una decisión de seguir a Dios y le dijo, tú a la casa no entras con bebida. Y también tomó otra, pero esa fue una decisión ¿para qué? Para honrar a Dios. Claro que hubiera podido, no, pues es que es mi esposo y conceder. Y entonces ahí que generó un conflicto, pero un conflicto que a la larga dio honra, un conflicto que bendijo en el carácter. Y entonces, o situaciones en las que nos tenemos que enfrentar que me ha pasado a mí, ¿no? Por llevarla bien, pues mejor concedo. Y eso no ayuda. A veces uno tiene que, ahora sí que mejor decir un no bien definido y lo que va a ocasionar es que la gente se va a ofender. Así. Pero mi motivo no es para ofender a la persona. Mi motivo es para ayudarle a reflexionar a la persona. ¿Qué va a pasar con la persona? Ya no es algo que yo tengo que cargar. Y entonces a veces caemos con la otra careta religiosa o no religiosa, más bien falta de carácter, de falta de firmeza, de no saber decir un no, de no saber decir, o como nos platicaba Patti, que por ayudar a su sobrino, su Mi primo, le concedió y no resultó en bendición. No, yo duré Entonces, 3 en- meses buscando ajá, basura y me recordó cada sí, día que iba, el Señor me recordó: "¿Quién te mandó? ¿Quién te ajá. mandó?". Y Entonces, a veces ajá, nosotros tenemos que, no por la costumbre, pues es que como es cristiana, ella sí me va a echar la mano, ella sí tiene que ayudarme, ella sí tiene que venir aquí a llorar conmigo, ella sí tiene que, y entonces nos desgastan cuando el Señor lo que quiere es que esa persona se tope o llegue con una situación para que entonces actúe. Entonces, también no es solamente el hecho de hacer la buena obra, es el hecho de ver qué Dios quiere hacer en la vida de la persona para formar carácter, para acercarlo, para hacer un cambio en la vida, no Así es. solamente hacer el bien por hacer el bien. Entonces, sí es una cosa nuestros motivos, pero también ver en una situación o que nos va a llevar a una situación de esclavitud, ¿no? O sea, ya esa persona ya me pidió prestado, entonces ya puedo venir cada rato con la persona para estarle pide y pide dinero
Y yo, como soy cristiana, pues tengo que pedirle dinero, tengo que darle el dinero. O sea, no es tanto de que si lo doy o no lo doy. Y Dios le va a ayudar, no solamente su situación ahorita, sino para su formación de carácter. Claro. Y Señor, pensándolo, reprendemos al devorador, pero el devorador está ahí porque la persona no se sabe, porque la persona lo está invitando, ¿no? sí, Por sí. eso está el devorador ahí. Y hay en los proverbios dice que no salgas de fiador de uno que no conoces. Entonces, ahorita como Elizabeth tomó ese asunto, es no es simplemente no es uno que no quiera prestar, sino más bien es Dios, ¿tú qué quieres en esta situación? Yo no conozco la situación, ¿no? Pero sí quiero ponerla sobre la mesa para que Elizabeth pueda de pedirle a Dios que obre a través de su esposo y descansar en la decisión que tome su esposo y sentirse bien, sentirse con paz. Sí, otra cosa que llega a pasar ahí es que cuando llegó Juan a los caminos de Dios, decía, nada me resulta y esto y lo otro, y me la habito así y así. Y entonces no hay trabajo, es parte de tiempo, no sé qué me pasa. Y entonces dijo, estoy acumulando deuda, le debo a mi mamá y a mi papá. Y entonces empezaba a hallar trabajo de tiempo completo y le decía, ya estás haciendo el presupuesto para darle pagos para atrás a tu mamá y a tu papá. Decía, en veces me alcanza y en veces no. Le dije, no, tú tienes que apartar ese dinero para empezar a hacer, para cumplir con las obligaciones que tú tienes. Y entonces Dios mirará que tú estás dando restitución a ellos porque ellos te lo prestaron, ¿verdad? En buena fe. Y entonces él tuvo que tener ese entendimiento como nuevo creyente de que yo cuando pida prestado es una deuda que yo tengo que pagar y tengo que hacer eso y tenerlo así, aunque no pueda pagarlo todo, puedo hacer algo de esfuerzo, ¿verdad? De pagar algo. Y entonces ahorita ya tienen su presupuesto estar pagando eso porque ya él tuvo el entendimiento de que cuando tú pides prestado y no haces absolutamente nada, ahí te está cayendo una maldición. Y entonces, en vez de recibir bendición, te estás acumulando más y más. Y entonces, muchas de las veces cuando miramos en liberación, dices, ay, pues me están atacando las finanzas. Y quizás no haya sido tú, haya sido un antepasado, ¿verdad? Como yo alcancé a escuchar donde decía uno, pues no me va bien y no me va bien. Y yo hago todo lo posible. Entonces le preguntaron, ¿y tus antepasados? Pues mi papá compraba bienes y raíces y en veces estafaba a la gente, pues ahí es donde entró la puerta abierta. Entonces, eso es algo que quizás se pueda compartir con su hermana. Tienes manera de poder empezar a hacer tus pagos al que le debas. Si me debes a mí, me debes a fulano y va a ser, y aparte de eso, diezmar, porque si no lo estás haciendo, ahí es otra cosa que ustedes oraron por mi hijo aquí en el grupo. Y entonces él dice, se me hace que íbamos a San Francisco y oraron por él. Y él escuchó de todo lo que estaban orando ustedes por su sanidad, él escuchó que él tenía que diezmar fielmente. Entonces lo está haciendo y él dice, si yo no lo hago, lo malgasto y me va mal, tengo una puerta abierta. Entonces, eso es lo que él captó, voy a diezmar y nada me va a faltar, porque como lo estaba haciendo era como así como estás tirando el dinero. Y entonces son dos áreas en las cuales quizás allí Elizabeth puede compartirle, eso es amor, eso es el amor Eso que es estamos amor. compartiendo ahorita. Y muchas de las veces el amor que tenemos que compartir quizás te va a ofender, pero a la misma vez si tú empiezas por ese lado de decir, pues sí, quizás ahorita no puedo dar el diezmo,
pero puedo dar algo, ¿verdad? Y mi deseo es llegar al diezmo. ¿Cómo puedo acomodarme para llegar a ese diezmo que Dios pide de mí? ¿Cómo puedo hacer para acabar de pagar esas deudas para que el día de mañana yo pueda ser prosperada en todo lo que ponga mis manos a hacer? Y ya de allí, Dios quizás no vaya a ocupar ni el préstamo, porque ya Dios va a ver mi corazón. Él va a ver aquí qué es lo que yo estoy haciendo para, y el arrepentirse uno también. Y quizás pueda que esté ella en una posición donde en realidad financieramente donde está es difícil repagar algo, pero allí es hablar con la verdad. No, quizás nunca te pueda repagar esto que yo pido, pero te lo pido de corazón. Y si un día yo puedo recompensarte eso que estoy pidiendo hoy, sería mejor, ¿verdad? Sería mejor decir, no sé si tú me puedas dar ese regalo y si un día podría dártelo para atrás, te lo daría. A mí me pasó también, me pasó en una ocasión que unos hermanos no tenían para pagar para la renta. Y en nosotros estuvo darles el dinero, no prestárselos, sino dárselos para deslindarlos de otro peso más sobre la situación que estaban viviendo. Entonces, y eso, o sea, uno tiene que ser sensible, ¿no? Pero cuando tú conoces a una persona, si está en un patrón en el que no ha reflexionado, en el que tiene que cambiar, tiene que hacer cambios en su administración financiera, no, hay que hacerlo con sabiduría, con sabiduría. Y si en caso de que no sea cristiana, pues es una buena oportunidad para hablarle del Señor, de decirle que el Señor no quiere que ella viva así, que Él está interesado en enseñarle cómo ella puede salir de esa situación, y etcétera, ¿no? Porque pues no sabemos si es cristiana. Ajá, sí. Muchas gracias, hermanos. Siento que Dios habla a través de ustedes. El Señor está en este grupo, como dice las Escrituras, porque estamos reunidos en su nombre. Es demasiado lo que han dicho, de verdad, ¿no? Es muy hermoso. Gracias. Creo que también a mí me animó bastante porque antes yo estaba esclavizada, como dice la hermana Dina, porque mis padres me han dejado una casa que era de la familia para administrar, ¿verdad? No es mío porque es de los hermanos. Más hay un ataque muchas veces que un tiempo que todos queríamos vender, pero mi hermano que no tiene casa vive ahí. Y a mí me costó eso realmente porque está mi hermana también, que ella no tiene la capacidad de trabajar, tiene problemas. Entonces, más por ella que yo no decido vender, porque justamente mi mamá me confió por esa razón, para asegurar la bienestar de mi hermana, ¿verdad? Entonces, yo dije que quería, por un momento yo quería hasta inclusive dar a otra mi hermana para que esté en su nombre, porque estaba cansada. Pero después se calmó la situación y tomé coraje, entonces dije, bueno, mientras mi hermana esté ahí, no vamos a vender la casa porque todos tienen capacidad de trabajar, tienen la posibilidad de conseguir su propia casa. Y la verdad que la mayoría tenemos casa propia, solo ellos lo que no tienen. Entonces, lo mejor es que se quede ahí, porque eso fue la voluntad de mi papá y eso, ¿verdad? Y creo que este mensaje me vino bien, le dije a Ricardo, realmente uno te alivia, ¿verdad? Saber que
que esa frase, que uno tiene que realmente tomar su propia responsabilidad, porque Dios le ha dado capacidad a cada uno. Ujú. Y yo he aprendido de mi mamá, Ricardo también notó eso, que mi mamá, nosotros no éramos familia adinerada, somos familia muy humilde. Mi mamá siempre apartaba para el agua y la luz. Ella nunca debió por agua y luz. Ujú. Y decía ella, para comer tenemos que comer cualquier cosa, pero tenemos que adelantarnos a pagar nuestra agua y luz. Ujú. Ella no quería beber. Sí. Y yo adopté, parece eso, porque yo tengo esa preocupación si yo... Hay veces que la situación es difícil, la vez pasada le dije a Ricardo, cualquier cosa tenemos que estar preparados, pero nuestro alquiler, porque no podemos estar en la calle, tenemos que cubrir por nuestro testimonio, que nuestros hijos vean también, que vean ese ejemplo también, que primero está nuestra responsabilidad. Sí. Y ahora el Señor nos cedió ese lugar, no nos alzó el alquiler, el precio, está manteniendo. Ricardo puso su peluquería ahí. Ujú. Estamos montando, porque si vamos a alquilar otro lugar, va a ser muy costoso. Y gracias al Señor, un poco estamos en arriba estamos. Y ese es nuestro miedo al principio, ¿será que alguien va a subir arriba? Y le dije, si Dios abre las puertas, si está en 5 pisos, va a subir la persona. Lo importante es que preparemos el lugar y que esté ahí y esperar en Dios, ¿verdad? Y poco a poco está viniendo, tiene algunos clientes ya y eso va a hacer expandir, ¿verdad? Y Sí. sus oraciones a nuestro favor y Ujú. yo estoy trabajando también, ayudando un poco y estamos ayudándonos todo casi, ¿verdad? Ujú. Y oraciones también. El domingo pasado, Débora tuvo su examen de ENEI, se le dice acá, para pasar. Dice que la facultad es muy caro, entonces está estudiando bastante para si no consigue una beca. Este domingo va a tocar todo lo que es matemática y ciencia, que es química y física, todo lo que es número. Y mañana ya está un poco nerviosa, está ya preparándose para mañana. Sus oraciones también a favor de ella. Si Dios abre las puertas, eso es lo que decimos. Hay que siempre buscar a la voluntad de Dios. Nosotros solamente tenemos que hacer es pedir y voy a estudiar, estudiar y poner las manos de Dios. En eso estamos y muchas gracias por compartir de hoy y disculparnos por favor porque hemos faltado mucho. Es que la iglesia donde participamos tiene muchos congresos de niños que los niños hacen su culto y nosotros tenemos que acompañar. Después